En este video vamos a continuar con la explicación del capítulo 11 de mi libro Introducción a la Filosofía. Se trata de la segunda parte, ya que en la primera hablamos en general del conocimiento. Ahora vamos a dedicarnos específicamente a tratar acerca de la verdad desde una perspectiva filosófica. Primero vale plantearse qué es la verdad, qué podemos entender por la verdad. Eh, ya sabemos que cuando la ciencia emprende alguna investigación o cuando se inicia en un proceso de investigación, se busca la verdad acerca de una realidad. Eh, Ahora bien, existen muchas maneras de entender qué se entiende por verdad. Y la idea es que la filosofía aporte algún tipo de elementos que puedan ayudarnos a comprender este tema. Lo que primero salta a la vista es que la verdad se expresa. Puedo decir de alguien que dijo la verdad a partir de que expresó una oración, un párrafo, una idea en general, a través de palabras, que son los signos lingüísticos, o a través de signos, dibujos, esquemas, etcétera. Entonces, lo que sí es evidente es que la verdad es una expresión. Por lo tanto, como habíamos visto acerca del conocimiento, es una forma de representar la realidad. Ahora bien, hay dos formas básicas de entenderla. Bueno, hay más, pero nos vamos a detener, dado que no es el interés central en el curso, nos vamos a detener en dos de las teorías, la definición clásica y la definición consensual, la teoría consensual de la verdad. Empezamos con la clásica. Esta teoría, la teoría clásica, la teoría del sentido común, la teoría que todos podríamos en algún momento eh, defender, es una teoría que se llama, que concibe la realidad como una correspondencia. Correspondencia entre lo que se dice y lo que la realidad es en sí misma. Esta teoría obviamente es una teoría realista, puesto que en primer lugar parte de la concepción de la realidad como una entidad objetiva independiente de la conciencia y por lo tanto la verdad también como un mecanismo de representar esa realidad de forma objetiva y de forma y en sí misma. Esa es más o menos la concepción que tenían los antiguos griegos y en general la que se ha tenido a lo largo de la historia hasta ya entrada a la modernidad, a esta etapa de la filosofía que da culto, que rinde culto a la razón. Entonces, la verdad como una teoría realista, es decir, como algo que existe con independencia del sujeto. El sujeto, para encontrar la verdad, justamente debe eso, debe buscar a sabiendas que ya existe por sí misma y nosotros la vamos a descubrir, vamos a desvelar, vamos a eliminar lo que la mantiene oculta. Yo les decía, esto es parte del sentido común. Esta imagen refleja un poquito eso. Digamos que nosotros, obviamente esto lo refleja de forma irónica, representamos lo que vemos, lo que percibimos y eso lo asumimos como la realidad. Cuando nos atenemos a nuestra experiencia propia, como en el caso acá de este rinoceronte, obviamente en sentido irónico, él solo ve esa especie de cacho que tiene, pues todo lo va a representar como que si tuviera un cacho, ¿verdad? Esa es una forma irónica de burlarse del sentido común o de esa manera de asumir la verdad desde una perspectiva muy subjetiva o desde cómo nosotros vemos la realidad. ¿Qué debilidades se le encuentran a esta teoría? En primer lugar, parte de un realismo ingenuo. Ya habíamos hablado desde el capítulo 2 que el realismo ingenuo consiste en establecer que el mundo existe y que puede ser conocido objetivamente por todos y que todos podemos construir una misma concepción de la vida. Ese realismo ingenuo que no repara en que cualquier manera de conocer la realidad implica una subjetivación, un proceso de incorporación a un sujeto que a su vez ha estado incorporado a una realidad social. Ese realismo ingenuo
también nos conduce a esta otra reflexión. Para captar la realidad solo podemos hacerlo a partir de conocimientos previos. Es decir, si nos libramos del realismo ingenuo, podemos entender que nadie, absolutamente nadie, llega a la realidad, a cualquier experiencia con la realidad, llega con el cerebro en blanco. Cuando nosotros percibimos una realidad de antemano, llevamos ya cierta información o ciertos juicios, que muchas veces son prejuicios, que nos permiten interpretar la realidad. En el libro yo planteo el ejemplo de un supuesto biólogo botánico que va explorando y que encuentra una planta que no existía dentro de su acervo cultural, es decir, él no tenía conocimiento de su existencia, pero que al analizar sus características afirma que es una leguminosa. Por supuesto, lo que está afirmando sobre esa planta que está viendo, que no había visto y que posiblemente no había sido nombrada por nadie en su comunidad científica, pues lo que está afirmando va a depender de lo que ya conoce. Como ya sabe qué son las leguminosas, pues obviamente es lo primero que se le ocurre cuando observa esa planta. Entonces, eso significa, viene el botánico o el biólogo que está observando esta nueva planta o esta planta que para él era desconocida y no puede hacer otra cosa más que nombrarla, y como no la va a nombrar simplemente como planta, porque obviamente él es experto, entonces la nombra con lo más próximo que tenga a su conocimiento y dice y la define como una leguminosa. ¿Eso qué significa? Que la teoría clásica de la verdad de alguna manera entra en crisis, puesto que no se puede aspirar a que la verdad sea objetiva, puesto que siempre es precisa la intervención de un sujeto pensante que percibe la realidad desde sus coordenadas culturales. Es decir, todos tenemos ciertos conocimientos y esos conocimientos nos permiten entender e interpretar lo que percibimos. Muy bien, entonces ahora vamos a explicar la otra teoría que no es exactamente opuesta, pero que de alguna manera limita un poco esa visión clásica de la verdad. Esta frase con la que empezamos acá son ideas provenientes de Hegel, justamente considerado como uno de los primeros filósofos contemporáneos, es decir, que superan la edad moderna y que ya se integran al concierto contemporáneo de la filosofía y en general del conocimiento. Decía Hegel que la verdad de un conocimiento depende de su posibilidad de ubicarlo dentro de un conjunto de conocimientos. Con esto ya está alejando que la verdad sea independiente. Siempre la verdad, cuando es enunciada, va a depender de un conglomerado de conocimientos que se le relacionan. Esto nos lleva a establecer estos tres aspectos o tres elementos para entender la teoría consensual de la verdad. Primero, existe una realidad objetiva, es decir, cualquiera que se plantee la teoría consensual de la verdad asume que existe una realidad externa, objetiva y la misma para todos. Esto ya lo habíamos visto un poquito en el capítulo 2 cuando analizábamos el intersubjetivismo. Bueno, para conocer la realidad nosotros accedemos a ella a través de los sentidos. ¿Eso qué significa? Que la información que podamos recabar a través de cualquiera de nuestros 5 sentidos, tacto, gusto, ojos, oído, olfato, cualquier representación y cualquier conocimiento va a depender de el acceso que tengamos a través de nuestros sentidos. Cuando nosotros aprendemos la realidad, es decir, cuando nosotros estamos frente a una realidad concreta, la percibimos a través de nuestros sentidos, así como lo hizo el botánico, construimos una representación. Ya vemos que ante la imposibilidad de darle un nombre a la planta, él dijo esto es una leguminosa, es decir, la ubicó dentro de un género próximo. Entonces, se crea una representación
que luego es sometida a un diálogo. Llega el científico, posiblemente corta la plantita, se la lleva al laboratorio, la analiza y luego presenta sus conclusiones ante la comunidad científica. Se debate, se establecen diálogos, se establecen congresos y finalmente se llega a un consenso. ¿Qué significa un consenso? Que toda la comunidad estuvo de acuerdo con que esa leguminosa encontrada por ese biólogo puede ser nombrada con X nombre. Es decir, ya se llegó al consenso de que esa nueva especie de leguminosas se va a llamar Patritus, por decir un nombre, y toda la comunidad científica acepta que esa nueva especie se llama Patritus. Entonces, esos consensos obviamente se establecen mediante procesos de comunicación, como les dije, congresos científicos, comunidades de biólogos, de botánicos que se reúnen, que debaten, que analizan, que llevan una muestra al laboratorio, que disecan, etcétera. Entonces, cuando se establece una verdad, cuando se llega a un consenso sobre una realidad, y entonces se enuncia y se comunica ese consenso. Por supuesto, estamos hablando en parámetros puramente ideales. Podría ser el caso de que es solo un científico el que hace todo el proceso, que publica una obra y que al final esa obra es bien recibida por la comunidad científica y con ese recibimiento pues prácticamente se crea el consenso. Es decir, son términos ideales, utópicos, pero que sirven para orientar cómo se construye la verdad. Y de eso sí no hay duda. Según la teoría consensual de la verdad, esta se construye a través de diálogos intersubjetivos. Por supuesto, no cualquier persona puede participar en un diálogo para establecer una verdad. Se necesitan, por lo menos, de acuerdo con Habermas, uno de los padres de esta teoría, por lo menos dos cualidades. Número uno, ser experto en el tema. Imagínense que llegara, qué sé yo, un psicoanalista a querer participar en el diálogo entre los botánicos para definir la especie a la que pertenece esa planta localizada. Por supuesto, no tendría ningún sentido. Mucho menos lo tendría que ustedes o yo participáramos en ese diálogo, porque no somos expertos en el tema, porque no tenemos la capacidad, el conocimiento previo. Eso de que hay que ser experto en el tema para participar en un diálogo que conduzca a la construcción de una nueva verdad, implica y remarca el hecho de que la verdad depende más de los conocimientos previos que de los datos concretos y específicos que nos aporte la experiencia en sí, el momento en que el científico acerca y se encuentra con esa planta. Pero el segundo de los elementos para participar en un diálogo y para establecer los mecanismos de validez es el de la madurez moral. ¿Qué significa madurez moral? Significa tener la capacidad ética, moral, de participar en un diálogo sin querer imponer, sin llegar con el prejuicio de yo tengo la verdad y les voy a salpicar a ustedes de esa verdad. Los voy a convencer de que están equivocados. El verdadero diálogo nace de una situación honesta y humilde. Yo tengo este punto de vista, lo someto al diálogo, a la consideración para que aportar algo al debate. Puede ser que esto que yo explique salga descartado porque hay otros argumentos superiores, más firmes, que evidencian la carencia o las falencias de mi argumento. Por supuesto, también se puede dar lo contrario. Yo participo con humildad, traigo este punto de vista con estas bases, esta fundamentación, y si esto convence a los demás, puede ser que mi perspectiva se consolide socialmente y se llegue a hacer un consenso. Entonces, esos mecanismos de validez implican, no cualquiera puede participar en un diálogo para construir la verdad. Se debe de ser experto y de tener la capacidad de dialogar. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito, ya que sabemos qué es la verdad, solo una reflexión muy pasajera, ya hablamos un poco del conocimiento
los capítulos previos. Ahora solo lo vamos a matizar algunos aspectos. En primer lugar, filosofía y ciencia hasta hace muy poco tiempo eran una misma cosa. Hume, por ejemplo, no distinguía entre filosofía y ciencia. Ambas surgen ante la necesidad de explicar la realidad. Ambas surgen ante la necesidad de construir conocimientos sólidos, alejados del pensamiento mítico, alejados del pensamiento fantasioso. Y ambas han construido históricamente una serie de estrategias y de métodos para llegar al conocimiento. Por supuesto, la filosofía es de naturaleza especulativa, en tanto la ciencia es de naturaleza experimental. Pero no puede haber una filosofía que no tenga conciencia de los avances de la ciencia, y no puede haber un científico que se aísle y que no sea capaz de ver que su proceso de construcción de conocimientos tiene un impacto general en toda la sociedad, y por lo tanto tiene que tener la conciencia de que la ciencia siempre va a necesitar de la filosofía para consolidar un conocimiento socialmente pertinente. Muy bien. El conocimiento científico, entonces, decíamos, se distancia del conocimiento filosófico, en primer lugar, con que es eminentemente empírico. ¿Qué significa empírico? Que surge de la experiencia y sirve para la experiencia. Entonces, el científico necesita evidenciar sus conocimientos. Es decir, si yo digo que tal planta es una leguminosa, pues diseco la planta y establezco características que la comunidad científica ha asignado a las leguminosas, y a partir de esa situación concreta, yo demuestro mi verdad como científico. Por otra parte, para aspirar a establecer un nuevo conocimiento científico, es decir, una nueva verdad, necesito dominar el análisis lógico del lenguaje. Es decir, yo voy a expresar mi conocimiento por medio del lenguaje. Y para que éste sea válido, necesita no contravenir ninguna de las reglas de la lógica. Es decir, debe ser coherente, fundamentado racionalmente, y también no contradecir conocimientos previos establecidos como válidos. Por supuesto, llega un conocimiento nuevo que contradice un conocimiento anterior, este debe ser revisado, y la comunidad científica debe ponerse en alerta para tratar de establecer. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta presentación del capítulo 11. Nos vemos para el capítulo 12.